cuenta que el Señor está haciendo milagros por todos lados. El Señor es fiel, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oramos por todos aquellos que están en tribulación. Y bueno, antes de orar vamos a ver hoy el capítulo 2 de Daniel, de la serie Daniel. Es una serie de varias predicaciones que iniciamos bueno, esta es la tercera predicación. Y bueno, hoy vamos a hablar de la estatua y la historia humana. El domingo hablábamos de que una noche designada por Dios, el rey Nabucodonosor, gran rey del imperio de Babilonia, dominaba mundialmente y dominaba como nunca antes. Dice la Biblia que todo ser viviente estaba bajo su cobertura política y bajo su gobierno, ¿no? Entonces recibió el rey una revelación en un sueño y eso fue para la gloria de Dios. Hablábamos que ellos se dieron cuenta de que Dios tenía relación con el hombre. Eso fue lo que más asombró a aquellos, al mismo rey Nabucodonosor, a los sabios, a los astrólogos, a los magos. Y eso fue lo que cambió la historia de la humanidad, el rumbo de cómo las personas veían la humanidad. Eso cambió totalmente la perspectiva de que realmente hay un Dios que sí se puede comunicar con los mortales en la tierra. Y bueno, eso fue para la gloria de Dios, porque Dios tiene un plan. Así que las cosas se dieron de manera que solo el fiel Daniel pudiera ayudarle al rey a saber lo que quería decir el sueño, y no por ser Daniel, sino porque la gloria iba a ser de Dios, y sabía Dios que esto iba a ser así, porque Daniel le quería dar la gloria siempre desde su juventud. Y bueno, hablábamos de que en solo 15 versículos de los 49 versículos, el capítulo 2, se dedica el contenido del sueño. En 15 versículos revela un periodo de 3.500 años de historia humana y de ahí para la eternidad. Entonces, vamos a leer en Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 38, lo que tiene que ver con el sueño. Bueno, al 36, perdón. Eso es el sueño en sí. Porque el sueño no, acuérdense que no, Nabucodonosor no se acordaba. Y ahí cuando estaba Daniel contándole el sueño que él había soñado, imagino que él estaba agarrado del trono, a lo mejor se sentó en la orilla y estaba emocionado oyendo todo lo que él soñó, porque le estaban diciendo lo que él soñó. Y dice, tú, oh rey, he aquí veías una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido o barro como el del alfarero. Dice el 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, ningún humano hubiera podido hacer eso. Y esa piedra que fue cortada de un monte, dice, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro, esa combinación rara, y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados, como que se fue cayendo la base en los pies, la roca pegó, y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y hasta la cabeza el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, como el polvo que se levanta de repente, se lo lleva el viento y no se vuelve a ver jamás. Ese es el tamo de las eras del verano. Y dice el versículo, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. No quedó nada del rastro de todos, de toda aquella estatua. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos sorprendidos, Señor, cada vez que leemos tu palabra de lo hermoso que es,
de lo profundo, Señor, a la vez sencilla para que podamos entender, pero tan profunda que no podemos terminar, Señor, de sorprendernos de tantas y tantas cosas, principios, conocimiento, revelaciones y cosas que hay escondidas en tu preciosa y santa palabra. Por eso, Señor, hoy pedimos tu ayuda para poder saber más de esto, Señor. Y que aquellos que sorprendió a Nabucodonosor y a todas aquellas sociedades de aquella época nos pueda también sorprender de tal manera que podamos entender quién eres y lo majestuoso y maravilloso que es tu revelación. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche. Oramos, Señor, para los que están, Señor, con síntomas de flu, de COVID, de cualquier enfermedad, Señor, para que puedan, Señor, ellos aminorar la enfermedad por medio de un sistema inmune empoderado por tu Espíritu Santo. Señor, manda ahí tu poder. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, sea en favor de aquellos que te tienen en su corazón, Señor, y los sane completamente y puedan reponerse pronto y puedan estar, Señor, sanos completamente e inmunes también. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Y bueno, Nabucodonosor era un idólatra. Él adoraba imágenes y no nada más de dioses, él sí hacía imágenes y las adoraba. Y bueno, una persona a ese nivel de poder, que es un poder mundial, era el líder mundial, pues así puede funcionar su mente. Dicen que el poder corrompe, pero también yo creo que el poder enloquece. Y de repente, tenía sus arranques raros y lo vamos a ir viendo en esta serie, pero hoy vemos cómo se le permite, cómo Dios le permite en esa posición de liderazgo. Dice la palabra de Dios que Él pone y quita reyes. A Dios le place revelar a Nabucodonosor el futuro. Y se le permite entender que todo el sistema mundial de idolatría, todo el sistema mundial de gobierno iba a ser completamente destruido en un futuro. De manera que lo pone en forma de imagen para que también de una vez sepa que todo ídolo va a ser destruido también. En forma de imagen dice será desmenuzado y destruido, dice en el sueño que pasó así. En primer lugar, tenemos que entender que Dios tiene un plan preestablecido. A Dios nada le sorprende. Dios tiene todas las cosas como un juego de ajedrez, donde Él ya sabe qué va a mover desde el primer peón hasta que diga jaque mate. Todo lo tiene Él programado porque Él sabe cómo van a reaccionar los demás. Y no es cierto que es predestinación, porque Dios no te mueve a ti. Dios, si no te tiene a ti para cumplir un plan que Él tenga con la humanidad, Él va a usar a alguien más. Por eso es que personas que tenían todo en su vida, es la única manera que puedo entender que un ingeniero que ha trabajado durante 20, 25 años y tenía su empresa y tenía sus carros y tenía sus clientes y tenía proveedores, tenía todo asegurado y con una empresa que estaba dando, de repente dice, ahora sí ya voy a dejar todo y voy a ponerme a servir al Señor. Y ese hombre ahorita está sirviendo al Señor en una iglesia de Austin, Texas. Y dejó su ingeniería, dejó su carrera y dejó todo. ¿Por qué? Por lo sorprendente que es el Señor. Cuando tú entiendes estas cosas, a mí me fascinan estas cosas. La escatología para mí es una prueba de que Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios mejor. Es más, no hay otro Dios. Todos los demás dioses que dicen, hasta la Biblia dice dioses, yo les digo demonios. Y no estoy enojado. Demonios porque son espíritus inmundos, son ídolos, son cosas que pone el hombre en lugar de Dios, pero no hay más Dios que el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y bueno, en primer lugar si entendemos primero que Dios tiene un plan preestablecido y que ni el pecado de Adán, ni el pecado tuyo de ayer, ni el pecado de nadie le sorprende, entendemos que Él es el que permite o no permite toda autoridad. De alguna manera tiene ahí al presidente y está sirviéndole.
y trajo al otro presidente de allá de México, y los dos, aunque unos lo quieren y otros no los quieren, ahí los tiene Dios. Y Dios está cumpliendo su plan con ellos. No estoy hablando de que voy por un partido o por otro. A mí no me interesa nada la política. A mí me sorprende lo que Dios hace para cumplir su plan y que a Dios nada lo sorprende a Él. Entonces, Él pone autoridades en la tierra y Él quita autoridades en la tierra, y esto empezó desde el principio de la humanidad. Y bueno, como primer punto vemos la humanidad en una semana de milenios. La historia de la humanidad en una semana de milenios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos dio 7 periodos de 1000 años, como si fueran días de la semana, para poder tener historia humana en la tierra. Si bien es cierto que los humanos nacemos cuando el Señor quiere, la verdad es que somos personas eternas que están teniendo la experiencia humana para decidir durante ese periodo si nosotros vamos con Dios eternamente o nos quedamos sin estar con Dios eternamente. Pero somos eternos. Y eso es lo peligroso de no entender que somos eternos. Porque el que no entiende que somos eternos dice, yo hago lo que quiera. ¿Y sabes qué? Puedes hacer lo que quieras. Pero una eternidad sin Dios no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tristemente, muchos toman esa decisión y nadie los podrá detener. Pero bueno, volviendo al tema, la historia de la humanidad está en 7 días o periodos de milenios. Hay una lista que tenemos ahí donde dice cómo sería un día. Vamos a decir que el domingo sucedió la caída de Adán. Y todo el domingo Adán estuvo platicándole a sus descendientes, todos los 1000 años casi. Adán recuerda que murió a los 930 años. Quiere decir que todo el domingo, hasta muy tarde del domingo, estuvo Adán platicándole a su hijo, y al hijo de su hijo, y al hijo del hijo de su hijo, y al hijo del hijo del hijo de su hijo, y así sucesivamente. O sea, vio varias generaciones, y yo me imagino cómo Adán platicaba de la experiencia de haber visto a Dios, de haber sentido a Dios, de haber tenido una comunión estrecha con Dios, y lo terrible de haberlo perdido. De manera que todo ese domingo, que pudiera haber sido un domingo para estar con el Señor, domingos en su nombre significa el día del Señor. Tristemente, hablamos de la caída de Adán y Eva, y es la consecuencia de todo eso. Eso tiene que ver con toda la humanidad. El lunes está caracterizado por 2 eventos importantes, que son los juicios que hay: el diluvio con Noé y la confusión de lenguas en Babel. Entonces, eso pasó el lunes. El martes, o sea, en el año del 2000 al 3000, no sé si me explico, ese es el martes, sucede que Dios le da 2 días a Israel. El martes y el miércoles son para Israel. Y Dios escoge a Abraham para que su descendencia sea un pueblo escogido. Y viene Moisés y los saca de Egipto. Pero no había, aunque había un imperio que se llamaba Egipto, y había habido en el tiempo de Babel un imperio que se llamaba Babilonia, no era el imperio de Nabucodonosor, era una Babilonia temprana que tuvo su experiencia y que, bueno, pues tuvo ese juicio de no podemos entrar en mucho porque pues tenemos un tiempo muy corto, pero a lo que me refiero es que había imperios. Había poderes, pero no había un imperio sobre la tierra de Israel porque no había tierra de Israel. Hasta que Abraham recibe esa promesa y Moisés los lleva hasta la orilla y ya entran ellos. Y ese periodo del martes es un gobierno teocrático, porque a pesar de que Dios estaba gobernando siempre y Dios tiene control de todo, ahí ya tuvo directamente sobre su pueblo un gobierno. Qué bonito que tú puedas tener el gobierno de Dios en tu vida y que Dios pueda ser tu gobernador, que estés bajo un gobierno teocrático. Y eso se hace a través de la iglesia, o tomando en cuenta a Dios en tu trabajo, tomando en cuenta a Dios en la escuela, y así debe de ser. Pero a su tiempo, el miércoles de Reyes, no quiere decir que fue un 6 de enero, sino que el miércoles, en este periodo del año 3000 al 4000,
ellos quisieron tener un rey. Y empezando ese milenio, ellos escogen a David, pero a la mitad del día, fíjate bien, van 3 días y medio. Cuando nosotros estamos hablando de escatología, hay ciertos periodos que tienen mucho que ver. Y aquí, a la mitad de la semana de 7,000 años de la historia completa de la humanidad, que todavía no termina, si no estuviéramos aquí, pues sucede algo importante. Dios da esta revelación a Nabucodonosor. Y eso es lo sorprendente, que cada vez Dios más me sorprende. Siempre encontramos algo nuevo. Y a mediodía del día 3 o 3 y medio, en el día 4 más bien, le da la revelación de la estatua. En el día 5, Jesús viene y inaugura la iglesia, y tenemos 2 días para la iglesia. Quiere decir que domingo y lunes eran para toda la humanidad, martes y miércoles eran para el pueblo de Israel, y jueves y viernes eran para la iglesia. Son días de la iglesia, son 2000 años o 2 días, jueves y viernes, que Dios nos está dando a nosotros desde que mandó a Jesús a instaurar su iglesia hasta el día de hoy, y pronto se va a cumplir, ¿verdad? Cuando se instauró fue en el año más o menos 33, vamos a decirlo así, o 30 de nuestra era, y ahorita estamos en el 2020, o sea, 2000 años todavía no se cumplen, pero no podemos tampoco dar fechas exactas. Sin embargo, estamos viendo cosas, especialmente en este año, que nunca se habían visto. Y un suceso tras otro. Y hay unos vueltos locos diciendo, bueno, es que alguien lo está provocando. Es que los gobiernos del mundo quieren deshacer la humanidad o quieren menguar la población. Y es que hay también intereses económicos de los poderosos. Y mencionan los apellidos de familias. Y no es que otros más acá, más no sé qué fumaron. No, es que los ovnis o que vienen no sé quién. Y bueno, ¿sabe cuál es la verdad? La verdad es que Dios ya tenía programado todo esto. Y si bien es cierto que nadie, por eso no te metas en YouTube ni a ver, hay unos escatólogos que también dan lástima y se salen. Yo no soy escatólogo, pero tenemos que aterrizarnos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos llama a entender todos los misterios y secretos de la ciencia. Nos llama a tener amor. De eso se trata 1 Corintios 13. Así es de que, ¿a quién voy a amar? A Dios. ¿Por qué Dios le reveló a Daniel tantas cosas? Porque esto de Nabucodonosor fue nada más el principio. Es como para poner el cimiento de la escatología, donde yo te voy a decir por qué Isaías dijo eso, por qué Ezequiel dice aquello, por qué Jeremías dice esto. Y había por todos lados profecías del final del mundo, pero no había nadie que las armara. Y entonces aquí se sienta el cimiento para que sobre ello podamos entender, pero no porque Daniel fuera escatólogo, sino, eso lo vamos a leer en Daniel 9, sino porque Daniel era muy amado de Dios, porque Daniel amaba a Dios y respondía a ese amor. ¿Cuántos, a lo mejor tú dices, es que Dios es amor, Dios nos ama a todos? Pues sí, pero no todos responden al amor de Dios. Y es por eso que Daniel fue muy especial en ese sentido. Y finalmente tenemos el sábado, como un milenio final, que el sábado siempre fue el día de reposo. Eso no lo instituyeron ni la ley ni los judíos. Eso es algo de Dios. Y Dios descansó en el séptimo día, y en el séptimo día es cuando vamos a descansar de todos estos gobiernos para estar en el gobierno de Jesucristo reinando. Entonces, si pudiéramos graficar esto de alguna manera en una línea, pudiera ser una gráfica que es la que sigue, donde vienen los periodos de la caída. Para empezar, ¿sí la tenemos? ¿La gráfica? Y bueno, ahí está graficada la historia de la humanidad en 7 periodos de 1000 años, empezando el domingo con la caída, el lunes con diluvio y Babel, el martes Abraham y Moisés, el miércoles con David, y a la mitad de la semana es llevado el pueblo de Israel, no a la mitad de la semana, a la mitad de ese día, milenio, perdón, es llevado Israel cautivo. Y ahí empieza un trato de Dios diferente con el pueblo de Israel. Y es muy triste, pero bueno, de ahí
Mediodía está en cautiverio hasta que llega Jesús y el jueves, viernes y sábado, jueves, viernes es la iglesia y el sábado ya viene el rey Jesús a reinar, ¿verdad? Bueno, eso es prácticamente lo mismo, nada más muestra cómo Dios a los 3 días y medio, y fíjate bien porque en escatología 3 y medio tiene mucho que ver con muchas cosas, es cuando da el Señor la revelación. Y el punto número 2 es la estatua del sueño y su interpretación. Entonces, ya que le dice Daniel el sueño a Nabucodonosor, dice, ahora le voy a decir la interpretación. Porque la interpretación es la revelación de los imperios que invadieron a Israel. Recuerda que estamos en un día que tiene que ver con el pueblo de Israel, sin embargo tiene mucho que ver con nosotros porque se extiende hasta el futuro. Y en esa revelación los imperios que invadieron a Israel no son los protagonistas, porque el protagonista siempre es Dios. Israel es como un reloj de Dios que marca profecías, pero no es el protagonista, el dueño del reloj es el Señor Jesús. Así que ningún imperio es protagonista, ninguna persona le quita la gloria a Dios, pero Dios le dice, mira, la cosa está así, hay un tiempo para cada cosa. Y en Daniel capítulo 2, versículo 36, podemos ver el inicio de la interpretación. Antes hay una estatua por ahí que nos dice cómo va a estar la cosa para guiarnos, y tiene que ver con Babilonia, es el primer imperio, Media y Persia, el segundo imperio, Grecia, Roma y un nuevo orden mundial. Acuérdese que la estatua está hecha de diferentes materiales, y el primero es el material más fino y más sublime y tiene que ver con Babilonia. Y bueno, vamos a verlo en los siguientes versículos. En el versículo 36 le dice Daniel a Nabucodonosor, tienes el versículo 36, dice, este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahí está el sueño, ya se lo presentó, es una estatua, tiene diferentes materiales. Y en el versículo 37 le dice, tú, oh rey, ya empieza a revelar, y habla de la cabeza que está en la estatua, ahí está circulada o encuadrada, y dice el versículo 37, tú eres esa cabeza, tú eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor no era rey con mayúscula, el único rey con mayúscula es Jesús, ¿verdad? Pero rey de reyes en el sentido de que todas las naciones, todos los reyes de la tierra estaban reportándose con él y estaban bajo él. Entonces era realmente un rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, o sea, donde quiera que haya humanidad, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado un dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esa cabeza de oro fino, en la descripción, viene, en la descripción que sigue, dice, la cabeza de oro profetizada por Jeremías, 25:11 y 29:10. Fíjense bien que Jeremías había dicho con nombre el rey que iba a venir y que iba a venir Nabucodonosor de Babilonia, y representa ese imperio mundial que fue del 625 al 638, al 538, acuérdense que va decreciendo porque es hacia nuestra época, hacia el cero de cuando nació Jesús. Y todo eso trajo un ocultismo, religiosidad, idolatría, astrología, adivinación. Todo eso venía desde el primer imperio babilónico donde se dividieron las lenguas, y todo eso contaminó al mundo. Siempre ha estado el mundo contaminado de todo eso. En todas las regiones del mundo y en todas las culturas hay ocultismo, religiosidad, idolatría, astrología, adivinación y todo esto. Y bueno, él dominó casi todo con su poderoso ejército. Era un reino próspero, como dice aquí el texto. Y bueno, cautivó a Israel, lo conquistó y se llevó la clase alta primero. Hubo varias deportaciones de personas de Israel hacia Babilonia. Y en esa primera fase fue Daniel capturado y fue llevado con el plan de Dios. A veces el plan de Dios incluye que pases cosas, pero Dios te va a recompensar. Siempre, siempre. Dios no te paga todos los viernes o todos los días de quincena.
pero Dios no le debe a nadie y Dios recompensa grandemente. Entonces, así sucede que después el versículo 39 habla del pecho y los brazos de la estatua y dice que es de plata. En el imperio babilónico ellos tenían mucho oro, muchos recursos, tenían todo, pero en este imperio de Media y Persia ellos empezaron a utilizar la moneda y para ello utilizaban la plata, para hacer monedas, para acuñar monedas, para tener su economía. Entonces, mucho tiene que ver también el material con el tiempo. Y dice, y después de esto se levantará otro reino inferior al tuyo. En el 32, cuando le explica el sueño, dice que es los pechos y los brazos de plata. Es inferior al oro, pues la plata. Y todavía después, el pecho, los brazos de plata, podemos ver en la descripción que sigue, que la cabeza de oro, que el pecho y los brazos de plata es el imperio de Media y de Persia, y que trajo violencia, una guerra sin cuartel. Ellos se unieron, se confederaron dos regiones y vinieron, secaron el mar, el río, creo que fue el Éufrates el que secaron para entrar por ahí a Babilonia. Babilonia tenía una muralla impenetrable. No se podía. Más adelante, si Dios quiere, vamos a poder revisar un poquito más sobre Babilonia en el capítulo 7, pero no se podía conquistar, era un poder terrible y tenía tantas cosas, pero viene el rey Ciro con los ejércitos confederados de Media y de Persia, de alguna manera secaron el río y se metieron por el cauce del río que entraba a Israel y así conquistaron a Israel. Fue sanguinario, implacable, vinieron en contra de Babilonia. Claro que para esa época ya Nabucodonosor no estaba reinando, el reinado se había deteriorado, se había corrompido el rey, y bueno, Dios de alguna manera permitió que viniera Media y Persia y conquistara ese lugar, ¿verdad? Pero Daniel estaba platicando del futuro y dice un reino que vendrá, conquistará. Después viene el versículo 39, ni siquiera en 2, 3 versículos, en un versículo te da años y años de revelación. Es tremenda es una obra maestra de revelación, como el Señor tan sencillo, pero después los que se acuerdan de high school o de preparatoria o cuando estudiaron la historia de la cultura, se han de recordar de que no hay fallo. Es sorprendente cómo después, visto de hacia atrás, podemos nosotros encontrar una revelación de la historia, como que este libro alguien lo hizo y es la historia contada de la humanidad. Después viene, dice, un tercer reino de bronce vendrá, el cual dominará sobre toda la tierra. En el versículo 32 dice que es el reino de sus vientres y sus muslos de bronce, ¿verdad? Y este imperio, que es el imperio de bronce, que tiene que ver con el juicio y varias cosas, viene Grecia con una cultura especial. El bronce también es un material muy, muy fino, hecho no es cobre ni es hierro, ¿verdad? Pero es algo fino, que de alguna manera Grecia era muy refinada en el sentido de la cultura. Ellos estaban siempre buscando la manera de salir adelante, ¿verdad? Y bueno, en la descripción vemos que el vientre y el muslo de bronce es el imperio de Grecia, que efectivamente fue del 330 al 63 antes de Cristo, casi antes de que naciera Jesús, ¿verdad? Y lo que aportó fue filosofías, educación, cultura, el concepto del humanismo contemporáneo, secular, y para bien o para mal la democracia, ¿verdad? Que también es donde el pueblo gobierna. De alguna manera Dios estaba preparando la llegada de Jesucristo y junto con ello la revelación del Nuevo Testamento, de una Biblia completa para que fuera distribuida, ¿verdad? Y por eso la cultura de Grecia era muy importante. Nosotros a través de la Septuaginta tenemos la traducción de la palabra de Dios a nuestro idioma y para eso el imperio griego jugó un papel muy importante y especial. Los griegos conquistaron bajo el liderazgo de Alejandro el Grande. Alejandro Magno, también conocido así, fue un terrible guerrero que siempre conquistaba y a los 33, 30 y tantos años, él había conquistado
y lloró, dice la historia, porque ya no tenía que conquistar. Él quería seguir peleando y se murió muy joven porque aunque conquistó toda la tierra, no conquistó su hábito de tomar, ¿verdad? Y entonces ahí se murió de cirrosis, Alejandro Magno, ¿verdad? Pero bueno, después entraremos en un poquito más de historia, pero estamos viendo la historia de miles de años. Esto es tremendo, es terrible. Las piernas, dice el versículo 40, 2:40, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, es un material duro, más duro que los otros materiales anteriores, y él desmenuzará y quebrantará todo. Y bueno, si alguien sabe de historia, no puede negar que el que siguió después fue el Imperio Romano. El Imperio Romano, en sus características, dice que tenía las piernas de hierro y los pies piernas, más bien las piernas, y pies, bueno, ahí están incluidos los pies, pero bueno, de hierro y hierro con barro los pies. El imperio mundial de Roma del 63 a.C. y hasta su división y desintegración, pues ahí, perdónenme, no debe de incluir los pies de hierro con barro, pero bueno, eso aporta organización. Acuérdense de las carreteras romanas, por ahí hay un dicho que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y más bien todos los caminos salen de Roma, porque así fue hecha la red de carreteras, que es muy importante para la época, para distribuir información, mercancía. Los mismos ejércitos cuidaban toda la infraestructura. Era un gobierno terrible, grandísimo. Roma era muy, muy amplio. Y bueno, por lo mismo que era amplio, cuando ya murió hubo varios Césares y Augustos que eran los que gobernaban Roma. El tiempo de Jesús, Roma estaba en el gobierno y bueno, esa tenía organización, sincretismo, quiere decir que adoptaban todas las religiones. Eso es terrible de la costumbre romana de aceptar todas las religiones y de idolatrar a todos los ídolos que vengan, no importa de dónde. Pero bueno, eso sí, tenían un imperio cuidado por su ejército, y el intercambio comercial, los beneficios económicos pues eran muy buenos, pero ellos dividieron para tener un mejor control de Roma, porque era muy extenso, dividieron en Roma y en Constantinopla, y ahí fue donde eso no resultó bien, y ya después de Cristo se deterioró mucho el imperio, y luego viene los pies. Ahora sí, los pies, ¿por qué lo pusimos anteriormente? Porque sí tienen hierro, pero no es parte de la Roma antigua. Esta es una Roma moderna. Y dice el 41, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Acuérdense que Roma se dividió, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Y así como viste el hierro mezclado con barro cocido, versículo 42 dice, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, pero en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, aquí había siempre la idea de volver a aquella gloria que tenía la Roma antigua, y desde que el imperio se resquebrajó y terminó, nunca volvió a tener la unidad y la fuerza de antes, y se hizo la Europa moderna. En la Europa moderna, bueno, cualquiera que empieza a estudiar un poco, se da cuenta que hubo muchos reyes, y estos reyes hacían alianzas humanas, que tu hija se casa con mi hijo y vamos a tener así paz. Y entonces en la historia de Inglaterra lo podemos ver, en la historia de Francia, en la historia de Roma misma. Entonces, pero es que Roma estaba en toda Europa y siempre trataban de unirse, y siempre había traición, y siempre las mismas familias se peleaban, y después ya no le interesaba que dieron a su hija y iban en contra de ese reinado. Y hay tanta cosa en la historia tan terrible.
y siempre era por intereses humanos y egoístas, desde el principio, desde Babilonia, la primera, por Egipto y por todos los imperios, especialmente los de esta revelación, siempre hubo guerras, siempre hubo problemas. Y bueno, dice la descripción de los pies, dice ahora sí los pies de hierro y barro, la Roma antigua en una segunda etapa, la Roma moderna, y son las naciones que ahorita vemos. Cuando tú naciste, pues ya no había tanto rey, pero por eso no hay reyes en casi en ninguna parte del mundo. Y en Europa todavía hay ciertas dinastías y ciertos reyes en toda Europa, ¿verdad? Pero ellos no son los que gobiernan, sino que tienen sus líderes, presidentes, primeros ministros y diferente manera de llamarlos. Pero es que siempre Roma quiso estar unida, pero nunca lo pudo hacer. Los otomanos no pudieron unir Roma otra vez. Napoleón fracasó en su intento de unir Roma. Hitler, gracias a Dios que también lo frenaron, ¿verdad? Pues él tenía una idea terrible, ¿verdad? Pero todos ellos han sido confundidos con anticristos o con el líder del 10º o de las 10 naciones, con el líder de este imperio romano moderno. Todos han sido confundidos porque en realidad hay un espíritu que siempre está en los líderes. Hay hasta líderes religiosos y hasta líderes, cuando un líder sobresale, luego empiezan a encontrarle características de anticristo, porque son espíritus, decía Juan, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí la Biblia tiene razón. Era un futuro tan lejano para Daniel, pero es tan exacto y tan claro para nosotros que si no te sorprendes, yo no sé con qué te pueda sorprender. O sea, está hablando de 10 naciones y a veces eran más y a veces eran menos y entraba uno en el mercado común europeo y así se llamaba cuando iniciaron, ahora es la Unión Europea. Independientemente de que si son 10 o cuáles son los 10, siempre ha habido divisiones, siempre ha habido uniones entre comillas y estas uniones de repente se pierden por traiciones y así es como este imperio no tiene una unión verdadera con características de la Roma antigua, donde cada una de las 10 naciones tendrá sus presidentes o líderes en un reino unido, pero que en realidad no se puede unir. Y que por eso hay Brexit, por eso Cataluña se quiere separar de España, por eso hay tantas cosas, ¿no? Yo sé que aquí ustedes a lo mejor no saben de qué hablo, los españoles sí, amén, tú sí sabes. Pero bueno, en el versículo 44 de Daniel 2, de repente sucede algo sorprendente. La historia está ya escrita hasta casi nuestra fecha. Estamos por ver, estamos por ser testigos del levantamiento de un gobierno mundial que Dios está usando a Trump como nacionalista para que no se lleve a cabo, pero los globalistas están a favor. Y entonces ahorita de eso habla el que es barro con hierro cocido. No se unen. Y no se unen porque Dios, dice la palabra de Dios, que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Quiere decir que cuando Pedro está diciendo sobre 1000 años y un día, está hablando precisamente de la venida de Jesús. Y dice, no tengas por tardanza que Jesús no ha venido, sino que Él lo que pasa es que está permitiendo que tú y yo, que la iglesia comparta de Jesús para que muchos se arrepientan y puedan venir al conocimiento de Jesús antes de que pase otra cosa. Antes de que dice, en los días de estos reyes, en los días de estos que no se juntan, en los días de estos reyes de los pies de barro con hierro cocido, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino en el día 7. Levantará ese día de reposo, el reposo de Jesús, el reino de Jesús, un reino que no será jamás destruido, que no se le va a dejar a otro pueblo, dice que ya no se lo va a dar a ciertos pueblos. Una vez Dios le dio a Adán el gobierno del mundo, aquí ya no se lo va a dar a nadie, ya lo han tenido suficiente, ya han hecho bastante mal. Y dice, no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos
pero Él permanecerá para siempre. Versículo 45 dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Cuál fue esa piedra? Pues es Jesús. ¿Y por qué digo que la piedra es Jesús? No te pierdas el siguiente capítulo de la serie de Daniel el próximo domingo a las 12, ¿verdad? Bueno, es un comercial. No vendo libros ni nada, ¿verdad? No, me pagan igual. Ya me pagó la sangre de Cristo todo esto. Pero bueno, no fue cortada con mano y eso desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. En el sistema de gobierno actual y en el sistema de gobierno que se va a levantar y en todos los sistemas de gobierno hay vestigios de todo lo anterior. Hay experiencias de la democracia de Grecia, hay experiencias de las costumbres babilónicas, hay experiencias y hay tendencias y hay una contaminación religiosa, hay una contaminación espiritual también. Que tenemos que estar con cuidado y tenemos que andar con cuidado, con santidad nosotros los que somos del reino de Dios. Y dice que de ese reino va a ser cortada esa piedra y va a venir a la tierra y va a desmenuzar completamente todo vestigio anterior para establecer un reino. Dice el gran Dios, de la manera que la piedra fue cortada no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de venir y acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero. You dream it. ¿Verdad? Pues sí, pues nadie sabía que lo había soñado. ¿Te lo estoy diciendo lo que soñaste o no? Y Nabucodonosor, pues sí. Pues entonces cree la interpretación, dice. Fiel es el sueño, es verdadero, y fiel su interpretación. Y de una vez te digo, Nabu, no es tuyo, es del Señor. Esa piedra, que si Dios quiere el domingo, vamos a ver un poquito más a fondo, era totalmente independiente de la estatua. En la siguiente filmina podemos ver que esa piedra que aparece como una roca, que destruye todo poder humano y espiritual, es el poderoso regreso de Jesús a reinar. Él destruirá todo el imperio mundial. Si le das vuelta a la página y vemos ahí cómo va a venir totalmente independiente de la estatua y viene y pega en los pies porque va a ser el imperio actual. Pero acuérdese que todo lo que no está en Cristo, el que no, dice la palabra de Jesús, el que oye mis palabras y no las hace, es como el que construye su casa, su imperio, lo que sea de tu vida, sobre la arena, sobre el barro cocido. Y cualquier piedrita puede tumbarla, pero aquí viene una piedra que es una piedra de verdad. Y el único imperio eterno será el reino de los cielos. Entonces, punto número 3 y último, la revelación es a la mitad de la semana. La revelación es a la mitad de la semana. Eso habla del intento del protagonismo del hombre. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Si le dice a lo mejor la revelación a Adán y a Eva, no sé si se la dijo o no tal vez, pero si la escriben, pues nadie la iba a entender en aquel tiempo. Pero Dios dijo, a la mitad de la semana ya van a saber de qué estoy hablando más o menos. Y ahí te va la revelación. Porque tú quieres tomar el mando, le dice el hombre, le dice a la mujer, le dice al jefe de familia, le dice al jefe de empresa, le dice a la persona que está queriendo mangonear a otro, a cualquiera, te dice a ti mismo, tú quieres tomar el mando de tu vida, pero no es tuya, es mía. Así que mejor sujétate a mí. Al tomar el mando de algo que no son dueños, la historia de la humanidad se puede reflejar. Si nosotros acostáramos un poquito la estatua, pudiéramos ver que esa estatua ocupa exactamente los 3 años y medio, los 3 días y medio, o los 3.500 años que faltaban de la historia de la humanidad, a partir de los 3.500 años que llevaban. Cuando se le dice a Daniel, fue exactamente a la mitad y te voy a decir,
y le dice, te voy a decir lo que va a pasar en la otra mitad. ¿Ya viste lo que pasó en la primera? Pues lo que sigue va a ser esto y después esto. Y si tú sabes de historia, te vas a sorprender porque esa estatua que está ahí tan sencilla es una confirmación de la historia y la cultura que cualquiera de nosotros estudiamos en la escuela. Dios le dio la tierra a Adán, así como te dio a ti tu vida. Y le dijo, gobiérnala, júzgala. Pero no fue para adueñarse de ella, sino fue para responder a algo que Dios le confió. A través del tiempo, toda la humanidad ha tenido la oportunidad, igual que la que tienes tú cada día de tu vida, de llevar tu vida a cosas buenas, a cosas agradables a Dios, de pensar en la santidad, de decidir y proponer en tu corazón no contaminarte con las cosas del mundo como lo hizo Daniel. Pero it's up to you. Dios te da la oportunidad de, no entiendo, pero Dios lo hace, no teniendo que hacerlo, lo hace. Él es el dueño del oro, de la plata, del Nabucodonosor y de todo el mundo. Sin embargo, Dios te dice, vamos a ver cómo lo haces tú. No es para dueñarte de nada, somos administradores de nuestra vida para Dios. Así que nunca dejes de pensar, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué le agradaría a Dios que yo hiciera? Del año 4000 al 2000 después de Cristo hay 6 periodos, como si fuera del domingo. Muchos dicen el primer día de la semana, ¿cuál es? El lunes, ¿verdad? Pero nosotros somos cristianos. Y el primer día de la semana es domingo, porque es cuando yo le doy al Señor las primicias de mi tiempo. Y el domingo es para Dios. Y si trabajo, bueno, trabajo, ¿verdad? Tampoco soy así tan legalista, pero trabajo pensando en Dios. Todos los días son para Dios en realidad. Pero empieza el domingo y el sábado, el 7º periodo, los últimos 1000 años de la historia de la humanidad, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nos dará descanso con su gobierno teocrático. Es sorprendente la exactitud del cumplimiento de la profecía. La imagen es una obra de arte. It's a masterpiece from God. Es que aquí tengo unas personas que hablan inglés. Pero desde ese tiempo de que Dios hizo esa obra de arte, hasta hoy han pasado 2500 años, casi está por empezar el reinado de Jesús. Casi se han cumplido los años. Esto nos enseña que Dios nos tiene, ver tanta exactitud en retrospectiva, verlo hacia atrás y ver cómo se fue cumpliendo todo. Yo creo que nos debe de enseñar y poner a pensar en que Dios va a hacer su voluntad, que Dios va a quitar poderes y va a poner reyes, y que estamos seguros que no está nada fuera de control. Estamos seguros en la mano de Dios. No te debe de sorprender nada de lo que esté pasando. No te debe de asustar ni dar miedo. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado, que es Cristo el primer lugar, que es Cristo la solución, no la vacuna. Gloria a Dios, yo oro para que la vacuna salga pronto, pero quién sabe qué vendrá después, y Cristo es la única solución de todo. Porque ser fiel al Señor Jesús es lo que me sacó a mí de trabajar en lo que trabajaba. Y Dios ha sido fiel conmigo. Nunca me he arrepentido de haber dejado todo atrás y de aventarme a la aventura de servir a Dios, porque Dios me ha tratado bien. Y todos los días mi esposa y yo le damos gracias a Dios, que siempre nos ha dado más de lo que merecemos y necesitamos. Bueno, yo creo que lo que merecemos, a todos nos da más de lo que merecemos, pero Dios siempre nos ha sido fiel, mucho más fiel de lo que somos a Él. Y Dios va a hacer algo, va a establecer su reino. Ser parte del reino es ahora. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
Y en el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Así es de que si eres parte de la iglesia y si eres guiado por el Espíritu, en el versículo 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y si tú aprendiste algo hoy, el que oye, que diga ven. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti con un respeto, Señor, a ti precioso, sorprendidos por lo maravilloso que es tu palabra, por lo profundo de tu revelación y por lo sencillo que sabes ponerla, Señor. Pidiéndote, Padre, que esto haga una mella en nuestro corazón, como lo hizo en mí hace un tiempo que decidí, Señor, servirte, dejar todo y seguirte. Y si bien es cierto que no todos los que estamos oyendo, Señor, son llamados a servir, a dejar todo y a seguirte, sí somos llamados, Señor, a servirte en nuestra vida, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, a cuidarnos en santidad, a participar, Señor, desde ya de ese reino precioso que vendrá, el cual vas a establecer, Padre, en esta tierra. Y queremos ser parte de él, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos y levántanos, Padre. Padre, yo bendigo, Señor, a cada persona, en cada hogar. A los enfermos te pido, Señor, sánalos, dales fortaleza, que puedan remontar, Señor, esa enfermedad, Señor, y tener la victoria en Cristo, y te puedan dar a ti la gloria y la honra, Señor. A los que están en necesidad, Señor, yo te pido que tú los ayudes, Padre, que tú les proveas, Padre, en el nombre de Jesús. A los que tienen problemas familiares, Señor, te pido que vuelvas el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Que los matrimonios se fortalezcan y se unan, Señor, que pueda quitar todo divorcio. Yo reprendo en el nombre de Jesús. Yo reprendo toda obra de Satanás en medio de las familias, que las separa, que las hace tener diferencias, Padre. Y en el nombre de Jesús que podamos, Señor, tener armonía, prosperar en todo y tener salud, Señor, así como prospera nuestra alma. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia, donde quiera que se encuentre. Desde MCI, Venezuela, hasta Austin y Houston, Padre, bendícelos, bendice a Chihuahua, también acá en el norte, Padre, bendice a todos. Y también a toda iglesia, Señor, a toda persona que te ama y que te tiene en su corazón, Señor, úsala para que otros más conozcan de ti. Úsanos a todos, Señor, y que podamos empezar, Señor, a trabajar en tu reino, aunque todavía no te veamos puesto en el trono, Señor, porque un día lo haré. Veré, Señor, al Rey, y ahí voy a estar contigo, Señor. Ahí vamos a estar todos, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda tu iglesia, cuídala, anímala, Señor, quita toda depresión, prospéralo, Señor, en Cristo Jesús. Y que nos recuerde esto, Señor, que tú tienes todo control, todo poder y toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús, para estar bien también nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.